Buenos días, jóvenes. Sesión del grupo O1 Electricidad y Electrónica Básica, enero 29 del año 2021, segundo semestre del 2020. Bien, ya configuramos cargas trifásicas en Y. Describimos cargas monofásicas fase neutro, balanceándolas para obtener un equivalente trifásico y poder simplificar el análisis. Sí, para poder simplificar el análisis porque nos interesa que aprenda a hacer interpretaciones de manera que pueda obtener un modelo práctico de una instalación para interpretar información de informes técnicos operativos de instalaciones eléctricas o ponga en práctica los conceptos para obtener valores y sus modelos que le permitan establecer qué decisión tomar con relación a la producción. En esencia, en este punto vamos a arrancar a ver la carga trifásica. Vamos a cambiar la configuración. Vamos a irnos a una configuración delta. Las condiciones trifásicas implican que las magnitudes de tensión serán iguales. El caso que se analizará será balanceado, lo que implica que las impedancias son iguales. En los extremos se interconectan los componentes de la carga trifásica. Y al ser iguales, entonces la corriente que obtendremos se caracterizará por tener las mismas magnitudes, propio de un sistema balanceado, porque recuerde que indiscutiblemente vamos a trabajar con sistemas balanceados aquí. La otra cosa que de pronto es importante tener en cuenta es que cuando hablamos de sistemas trifásicos nos interesa el balanceo principalmente, pero también nos interesa la secuencia. Y cuando hablamos de secuencia, recuerde que nos quedamos con una secuencia positiva, lo que implica que la segunda fase, o la fase R, o la fase A, aquí la estamos definiendo como la segunda fase S, se atrasa 120 grados, mientras que la fase T se adelanta 120 grados, propio de cargas trifásicas. ¿Ok? Bien, entonces veamos un esquema. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una única máquina. El sistema de mando o control, el sistema de protección, nos permite identificar básicamente que estamos con un único equipo. Cuando se acciona el mando, se prende, hay las tres corrientes, al prender la máquina se exigen tres corrientes que vienen por la línea. Corrientes que van a estar desfasadas 120 grados entre sí. La protección se dispara cuando hay una falla en alguna parte en una línea, por ejemplo, o en dos, o en las tres. Y cuando la protección se dispara por una falla en una línea, por ejemplo, o en dos, saca de operación toda la carga. Lo que podemos notar es que la carga estaría conectada a un sistema trifásico tetrafilar, tres fases RST, un cuarto hilo, eso es lo que lo hace tetrafilar en conductor neutro. Como puede observar de la gráfica, pues vemos que la impedancia está puesta a tensión fase en fase, tensión RS, lo que quiere decir que este punto es R, este punto es S, y aquí habrá una impedancia RS, con las mismas características eléctricas que la impedancia que está puesta en ST,
y con las mismas características eléctricas de la impedancia que está puesta en TR. Recuerde que la notación doble índice lo que facilita es que R es positivo con relación a S, que es negativo. Siendo una carga, la corriente debe entrar por borne positivo, que corresponde a R. ST, S positivo, T negativo, la corriente entra por S. T positivo, R negativo, la corriente entra por T. Lo que quiere decir que la tensión ST es positivo hacia S, negativo hacia T. La tensión TR es positivo hacia T, negativo hacia R. En esencia, lo que estamos diciendo ahí es que la carga o la configuración delta o la fuente en delta no tiene sino un único nivel de tensión. Son 3 tensiones, pero es un único nivel porque corresponde a la tensión fase-fase. No hay punto de interconexión común entre las cargas, luego no hay neutro. Si no hay neutro, no hay existencia de tensión fase neutro. Y ahí encontramos una primera característica. Al encenderse la máquina aparecen 3 corrientes. Las 3 corrientes vienen por la línea hacia la carga, desfasada a 120 grados. Aquí llegará una corriente de línea R. Esa corriente de línea R entra a este nodo que estoy demarcando con el mouse. Y de ahí sale I de RS hacia la impedancia RSA. Aquí es la tercera parte del equipo. Y entra I de TR. Y entonces, haciendo un análisis de ley de corrientes de Kirchhoff, descubro cuál es la relación entre dos tipos de corriente, dos niveles de corriente, como lo quiera mirar. Cuando hable de nivel de tensión, también puedo hablar de dos tipos de tensión. Una tensión fase-fase y una tensión fase neutra. Y es claro, entonces, por la gráfica, la interpretación de la gráfica podemos hacer con el conocimiento que ya tenemos, pues obviamente ya podemos hacer este tipo de identificación. Y este tipo de identificación indica que hay dos tipos de corriente, una corriente que viene por la línea. Esa corriente que viene por la línea es corriente de línea S, corriente de línea S, corriente de línea R, corriente de línea T. Y al llegar al punto de interconexión de las dos terceras partes de la carga total, se fracciona en corrientes de fase-fase. ¿Por qué corriente de fase-fase? Esta corriente va desde R hacia S, entra por R y sale por S. ¿Ve? Entonces, ahí ya tenemos cuáles son las principales características de la carga en delta. ¿Sí? Un nivel de tensión o un tipo de tensión, fase-fase, dos tipos de corriente, una corriente que viene por la línea y una corriente que pasará por la impedancia. Descubrámoslo entonces ahora. ¿Ok? Esto es lo que se está planteando, una corriente RS, una corriente ST, una corriente TR, visto en la carga por la notación doble índice. La corriente entra por R, sale por S. Si fuera una fuente, la corriente sale por S, por R, perdón. Sale por S, R, y estaríamos hablando de la condición de la fuente de carga, de la fuente en configuración delta. Hay una corriente que viene por la línea hacia la carga. Hay una corriente que sale de la configuración delta por la línea hacia la carga. ¿Cómo establecemos esas relaciones? Pues las relaciones las establecemos haciendo ley de corrientes de Kirchhoff. Saqué el nodo al extremo, aparte afuera, para mostrar que viene la corriente de la línea, que sale una corriente a cubrir ahí DRS y que entra una corriente de TR. Luego, ley de corrientes de Kirchhoff en este punto, que se puede plantear de 3 formas, y el resultado tiene que ser el mismo, porque hay una relación algebraica. Dentro de la relación algebraica, el conocedor de la ley de corrientes de Kirchhoff puede aplicar cualquiera de las siguientes 3 expresiones, asumiendo que lo que entra es positivo. Al asumir que lo que entra es positivo, automáticamente está decidiendo que lo que sale es negativo. Y entonces en ese caso quedaría I de línea R más I de TR menos I de RS. Cuando utilizo esa descripción algebraica, básicamente la expresión se iguala a 0. Así como propuse que lo que entra fuera positivo, pude haber propuesto que lo que entra es negativo.
Y en ese caso particular, menos I de línea R menos I de TR más I de RS me daría la configuración de la ley de tensiones, la ley de corrientes de Kirchhoff, el nodo R igualándolo a cero. Si cualquiera de las dos anteriores se pueden utilizar, cualquiera de las dos lo llevará a la conclusión de que la corriente de línea R más la corriente de TR es exactamente igual a la corriente I de RS. Propongo las tres alternativas para que se dé cuenta que no hay una única forma, para que valide la que usted ha aprendido y la siga utilizando. Yo aquí estoy utilizando en general lo que entra positivo, lo que sale negativo, pero al final obviamente me interesa la variable desconocida. ¿Por qué la variable desconocida? Porque esta impedancia RS va a estar sometida a la tensión RS. ¿Ve? Y si está sometida a la tensión RS, es una tensión fase-fase. Si tengo la tensión y tengo la impedancia, puedo calcular la corriente. ¿Qué es lo que voy a utilizar aquí? Porque típicamente puedo conocer esas dos. Típicamente voy a conocer dos variables y voy a poder siempre establecer una tercera. ¿Ok? Ahora, expresando lo que conozco en función de las variables tensión e impedancia y asumiendo que la impedancia es resistiva, es intencional considerar la impedancia resistiva para notar cuál es el efecto que tiene la corriente de línea sobre la corriente de fase-fase o viceversa. ¿Ve? Tensiones variables en función de magnitudes de corrientes. Mire que la magnitud de RS debe ser igual a la magnitud de TR. La impedancia de RS debe ser la misma impedancia de TR, lo que hace que la corriente de I de RS sea igual a la corriente de TR, magnitud. Obviamente aparece una resta de dos fasores que se pueden convertir en una suma, siempre y cuando el segundo término de esta expresión que estoy demarcando ahí sea afectado por más o menos 180 grados. ¿Ve? Bien. Al final, si lo miro, esto es verlo matemáticamente, pero también puedo verlo gráficamente. ¿Ve? Los dos vectores relacionados. ¿Ve? La corriente I de RS se debe, de la corriente I de RS debo restar I de TR. En esencia, una resta implica que le sumo el opuesto al vector que estoy señalando en este caso, que sería el opuesto del vector I de TR. Eso es lo que se está proponiendo. Y al final obtengo que la corriente de línea es de mayor magnitud que la corriente de fase-fase. Y obtengo el mismo efecto de raíz de 3 veces la relación entre las magnitudes. Digo el mismo efecto que en la configuración trifásica en Y. La tensión entre líneas o la tensión fase-fase es raíz de 3 veces en magnitud mayor que la tensión fase neutra. Indiscutiblemente también hay una relación de 30 grados entre las dos variables. En la configuración Y, los 30 grados representan un adelanto de la tensión fase-fase con relación a la tensión fase neutra. En la configuración delta, usted lo que está observando es que si esto gira de esta manera, la corriente de línea se atrasa con relación a la corriente de fase-fase. Lo que pudimos observar cuando modelamos y caracterizamos la configuración Y es que las relaciones de las corrientes le van a permitir establecer en cualquiera de los tres nodos una tendencia similar. ¿Cuál es la tendencia similar? Que yo puedo establecer relaciones fasoriales. Por ejemplo, aquí relaciono I de ST y le resto o le sumo el opuesto de I de RS y obtengo
y de línea S. La tendencia es que aparece el raíz de 3 veces de la magnitud. La tendencia es que se atrasa 30 grados. Si esto está a menos 90, debe atrasarse 30 grados. Entonces, menos 90 menos 30 da menos 120 grados. ¿Ven? La variable T o la corriente de línea T depende de estas dos condiciones de corriente fase-fase. Y ahí están expresadas las ecuaciones. Y gráficamente lo que se ve es que la corriente de TR se le debe sumar el opuesto de I de ST. ¿Qué debe pasar? Lo que ya está pasando es que el vector finalmente tiene un atraso de 120 grados con relación a la corriente que va por la fase-fase. Y sus magnitudes es raíz de 3 veces. Entonces, si usted quiere generar ahí un patrón para manejar el tema, en sistemas trifásicos, dos características claves ocurren. Un raíz de 3 entre variables del mismo tipo. Mire que le estoy diciendo un raíz de 3 entre variables del mismo tipo, porque en la configuración Y es entre variables de tensión. Y un raíz de 3 entre variables de corriente, magnitudes de variables de corriente. ¿Ven? Eso es lo que sucede ahí. Hay una relación de raíz de 3 veces las magnitudes entre las variables. De tensión para una configuración en Y, de tensión de corriente para una configuración delta. Hay 30 grados de afectación entre las variables. Y esos 30 grados de afectación de la variable hay que agregarle el criterio de que ocurre de esa forma por el tipo de secuencia, y el tipo de secuencia que estamos utilizando es una secuencia positiva. Y hago específicamente expresión a eso porque lo que quiero decir es que en configuración Y, los dos tipos de variables afectadas implican un adelanto. La tensión de fase-fase o la tensión entre líneas se adelanta 30 grados con relación a la tensión fase neutra. Lo que estamos descubriendo con este gráfico que está viendo, que es parte de la resolución de ecuaciones anteriores, es que en el caso de la configuración delta, los 30 grados son de atraso entre la variable de corriente de línea y la corriente fase-fase. Ahí hay un resumen. Con esa interpretación, usted controla lo que pasa en cargas delta, controlará lo que pasa en cargas en Y. Cuando le digo que controla carga Y y carga delta, básicamente lo que quiero que tenga en cuenta también es que lo que ocurre es que usted balancea cargas fase neutro. Cuando usted balancea cargas fase neutro, obtiene una trifásica equivalente Y. Y esa trifásica balanceada equivalente Y, o ese producto equivalente trifásico en Y, que se origina cuando balanceo tres cargas monofásicas fase neutro, pues básicamente queda bajo las mismas condiciones de la configuración trifásica en Y. Es decir, va a tener dos niveles de tensión, va a tener una de adelanto de la tensión de línea con relación a la tensión fase neutro de 30 grados. Y las magnitudes de las tensiones van a ser raíz de 3 veces y va a tener un único valor de corriente. Con eso, usted debe ser capaz de establecer todas las variables de tensión y corriente del sistema, de la carga y del grupo, porque también lo podrá establecer lo del grupo. Cuando le digo establecer lo del grupo, hay que ver el grupo en dos perspectivas. Un grupo se puede ver como por tipo de carga. Porque yo utilizo más de un equipo con la misma característica eléctrica para procesar una materia prima. Y decido utilizar varios equipos para procesar esa materia prima porque la suma de ellos es el que me facilita la producción del total que quiero producir. Y el concepto de grupo o la palabra grupo
se ve desde la perspectiva de la fuente. Cuando usted quiere hallar características eléctricas de la fuente, pues básicamente ahí es importante que tenga en cuenta que está analizando el grupo total de la carga. Cuando hablamos del grupo total de la carga, es todos los tipos de carga que usted prevé se usen en procesos de producción vistos desde la fuente. Entonces se encuentra valores de tensión, fase, valores de tensión, fase neutro en este caso porque vamos a asumir una fuente trifásica tetrafilar que implica una configuración en Y. Valores de línea que van hacia la carga, cubrir la demanda. Y valores de fase neutro, que son los entregados por la fuente. Ahí está el contexto. Interpretar eso es clave para la estimación de consumo. Y la estimación de consumo está asociada con la forma en que usted decida que la planta de producción opere. Lo he repetido varias veces, se lo repetiré para siempre ponerlo en un contexto. Su ejercicio profesional, si usted así lo decide desde el punto de vista de producción o le interesa la producción, es lograr que las máquinas procesen una materia prima. Y su obligación es lograr, como la de toda la ingeniería, es lograr que opere en las condiciones más adecuadas posibles. Una condición adecuada es denominada como condición óptima. Y una condición óptima mitiga o minimiza las pérdidas o los riesgos operativos. Eso es en concepto general, muy amplio por demás, lo que se espera del ejercicio profesional. Si trabajo para un operador de red o para una planta generadora de energía o para una empresa transportadora de energía eléctrica, una de mis obligaciones y oficios es hacerlo de forma óptima, de forma adecuada, mitigando pérdidas, mitigando y garantizando operación, confiabilidad en la operación. Y es exactamente equivalente a lo que usted haría en procesos de producción. ¿Vale? Bien. Entonces, ya lo hemos descubierto. Un único nivel de tensión, dos tipos de corriente, dos niveles de corriente, como lo quiera visualizar. Y en esencia es esto. A esto le falta un negativo aquí. Un menos. El menos 30 que está puesto aquí no está puesto aquí. Y esto resume lo que pasa en la configuración delta. Dos tipos de corriente. Una corriente que va por la línea hacia la carga. Una corriente que saldría de una fuente en configuración delta. Una corriente que entra a la impedancia en configuración delta. ¿Ve? El efecto del atraso de la corriente de línea con relación a la corriente fase-fase. Al igual que lo plantea en la configuración Y, aquí lo que se quiere básicamente es que se dé cuenta que hay una matemática fasorial. Reitero, aquí hay un error, aquí debe existir un negativo. ¿Ok? Bien, y un único nivel de tensión. Con estas consideraciones ya yo no necesito preocuparme por hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. Derivador. Bueno, no importa si es hacia una carga o hacia un grupo de cargas. Si usted maneja e interpreta estas expresiones, es capaz de utilizarla. ¿Quiere calcular la corriente de línea T? Depende de la corriente TR. La corriente TR depende de la tensión TR. Esa tensión TR tiene un ángulo de 150 grados. ¿Ve? Lo que quiere decir que en una característica de impedancia resistiva como la que está propuesta, esa corriente TR tiene un ángulo de 150 grados. ¿Ve? Recuerde que esto es negativo y al hacer este producto le quedará la magnitud de la corriente de línea, que es la raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase-fase, y el ángulo será 120 grados, porque sería 150 menos estos 30. Se suman cuando es un producto. Y así, pues, o sea, obviamente, tiene que darse cuenta que le estoy diciendo que I de TR depende de B de TR. Y
que hasta lo visto hoy, esa tensión TR depende de la tensión TN. Y la tensión TN, por secuencia positiva, estaría adelantada a 120 grados. Y como la tensión TR tiene la magnitud de raíz de 3 veces la tensión de TN y un adelanto de 30 grados, por eso TR tiene una tensión TR tiene un ángulo de 150. Al asumir que estoy evaluando la impedancia a 0 grados para mirar los efectos de la configuración y no ponerle otros efectos complementarios por el tipo de carga, pues eso es lo que me permite decirle que la corriente de TR tiene un ángulo de 150 grados. Cuando la impedancia es resistiva, el ángulo de la tensión es el mismo ángulo de la corriente. ¿Ven? Y eso es lo que me permite decirle este ángulo que está aquí es 150 grados y lo que me permite decirle adicionalmente es que al final la corriente de línea estará a menos 120, a 120, perdón. Expresado gráficamente, se lo mostré, miren, ahí está. De eso era lo que estaba hablando. Claro, podérselo narrar en 1 o 2 minutos, pues lo que demuestra la experticia que uno tiene. Que usted la alcance a hacer ese enlace narrativo imaginario, porque mire que se lo estoy hablando a partir de una expresión, en 2 o 3 minutos, no se espera que haga eso. Lo que espero que haga con esa información, con toda la información que se le ha proporcionado, es evaluar y validar qué tan relevante es este resumen. Pero para que eso suceda, tendrá que montar un esquema como este. Tendrá que asumir que esto es 0 grados, tendrá que hacer interpretación de lo que es la configuración en Y, porque cuando le estoy diciendo el dato de tensión TR, es porque arranqué de aquí. Y porque tuve en cuenta que es la tensión que está aquí, que originalmente se presentó como una ley de tensiones de Kirchhoff en esta trayectoria, relacionando estas dos tensiones de fase neutra. Y a la conclusión que se llegó es a esto, que es el resumen de las ecuaciones de la configuración en Y. No se está haciendo nada diferente a utilizar la base conceptual y eso es lo que ahí, lo que se pretende con la explicación verbal anterior es que usted se dé cuenta de la importancia de las ecuaciones resumen. Porque cuando usted maneja las ecuaciones resumen puede encontrar cualquier variable, la que se le ocurra encontrar, la que quiera encontrar. Entonces, si usted toma este caso Y delta y le pone una impedancia a 0 grados, asuma los valores que quiera. Si quiere, póngale 220 las magnitudes de las tensiones. Eso le dará 380 en las magnitudes de las tensiones fase-fase de la Y de la delta. Si yo calculo la tensión fase-fase en la Y, pues usted se da cuenta que tengo una fuente en Y y una única carga en delta. Si la fuente tiene una tensión fase-fase, es la misma tensión fase-fase aplicada a la carga. Para que compruebe la validez de la ley de corrientes de Kirchhoff aplicada en este nodo numéricamente, pues por eso es que le digo póngale 220 a esto, que ya sabe que eso sería 380. ¿Ve? Mire que aquí están los adelantos, el adelanto de 30 grados producto de esta configuración. ¿Ve? Aquí con este caso usted puede repasar toda la teoría, tanto de Y como de delta, y unifica y encuentra un patrón y encuentra una forma de abordar el problema o los problemas. ¿Sí? Si digo que la impedancia es resistiva, lo que estoy afirmando es que la corriente tiene el mismo ángulo de la tensión. Que esta corriente, como las impedancias son iguales, esta corriente IDST y esta corriente IDTR deberán tener la misma magnitud.
Esta corriente IDST debe estar retrasada 120 grados con relación a esta. Por eso es que da menos 90. Mire. Esa es una forma, si aplico el criterio de componentes trifásicas, donde sus corrientes tienen igual magnitud y de fases de 120 grados, con eso puedo afirmar que está a menos 90 porque sé que esta está a 30. No lo quiere hacer de esa forma porque no lo visualiza o no lo interpreta o no lo entiende. Pues recuerde que la tensión sobre esta impedancia, que es de característica resistiva, le va a dar una magnitud. Si lo hace numéricamente, lo que va a comprobar es que las magnitudes son iguales y se va a dar cuenta que el ángulo de la corriente va a ser el mismo ángulo de la tensión porque el ángulo de la impedancia es cero. Hemos vendido la idea de que para conceptualizar la información necesitamos resolver millones de problemas. Por eso cuando somos estudiantes preguntamos, venga, tengo clase con Gamboa. ¿Qué hace Gamboa en sus parciales? ¿Cómo evalúa? ¿Qué hace Guevara? Y uno va a los centros de estudio, cuando está activo esto, uno va a los centros de estudio a buscar parciales. Y se centra a resolver parciales. Es posible que esos dos profesores, que tal vez usted no los conozca, que son de mi época, hubiesen en esa época puesto los mismos ejemplos. Entonces tenía una base de datos de problemas y uno garantizaba que si solucionaba esa base de datos, pues pasaba. La pregunta es qué tanto aprendía uno. Pues lo único que aprendía era a ser resolucionador de problemas, no analizador de problemas. Y en la ingeniería, usted tiene que analizar el problema para resolverlo. Y el análisis que usted hace en ingeniería para resolver un problema está sustentado en la teoría, en los principios, en las leyes. Y usted tiene que aprender a manejar ese tipo de información. ¿Ve? Póngale una carga RL y descubrirá que esta corriente se atrasa el ángulo de la impedancia de este ángulo de la tensión. Ya aquí el ángulo de la tensión no está a 0 grados. Que lo que dijimos es que si el ángulo de la tensión está a 0 grados, sabíamos que el ángulo de la corriente era de igual magnitud que el ángulo de la impedancia, pero ahora no. Estas tres tensiones no tienen ángulo igual a 0. Luego, si esto, por ejemplo, está a 45 grados, pues esta corriente estará a menos 15. ¿Eh? Si esta impedancia está a 10 grados, pues esta corriente está a 20 grados. Por eso es importante la teoría, el concepto, porque eso le permite entonces, ok, debo ver un atraso. Si al hacer la matemática usted encuentra que esta corriente está por encima de 30 grados, pues no está analizando una carga RL, sino una carga RC. Si no se automatizan la solución y la interpretación de los problemas, logra ver lo que tiene que ver y aplicar la base conceptual, que es la importancia de su ingeniería hoy. ¿Por qué es la importancia de su ingeniería hoy? Porque posiblemente la solución del caso se la den a través de una tabla de Excel o un reporte. Porque cada vez tendemos más a hacer soluciones de problemas utilizando los sistemas de información o los sistemas de cómputo, los computadores. ¿Ven? Mire. Mire a lo que me refiero. Esto me da toda la información que necesito. Ahora, lo que es importante es que usted desarrolle su habilidad, su interpretación de la información y haga una validación de si esto realmente representa a lo que estoy viendo aquí, que es lo mismo que es lo que estoy viendo aquí, que se resume en esta columna.
¿Ve? El reto, cuando yo estaba estudiando, era tener la capacidad de poder desarrollar este ejercicio. El reto de su ingeniería hoy es hacer interpretación de información completa, presentada no de forma esquemática. No hay una narración. Aquí hay un problema de producción y no hay una narración en el caso. La narración está en la información. Si usted aprende a entender qué datos se pueden poner aquí, qué variables se manejan, pues hará interpretación del caso. ¿Sí? Claro, obviamente tendré que decirle, por ejemplo, que si usted maneja el término nominal de la carga, pues entenderá que esta es la condición máxima tanto de corriente, tanto de tensión como de impedancia. Si está mirando esta columna y se está dando cuenta que todas las cargas están a tensión fase neutro de un sistema, como el que se describe aquí, mire, tensión fase neutro, pues usted lo que está entendiendo es que ya hay todo lo que está puesto aquí se está viendo como un equivalente en Y. O sea que si quisiera poner una columna aquí donde dijera Y 15 veces, sería perfecto. ¿Ven? Eso quiere decir que convertí esta carga, la balanceé, porque si se da cuenta, esto está puesto a tensión fase-fase. Lo que quiere decir que esto debe tener una impedancia RS. Si tiene una impedancia RS, es una carga monofásica fase-fase. Ya entendió que está desbalanceada porque hay una fuente trifásica, o sea, depende de Rn y Rs, la carga. Depende de la tensión Rs, la carga. ¿Sí? Pero no hay carga en ST y no hay carga en TR. Hay un desbalance. Si hay un desbalance, la balanceo. Por eso aparece esta columna. Pero esa columna aparece porque lo que dice esta información es que para procesar 5.000 kilogramos, ¿qué es lo que le entra a ese equipo? Con la capacidad nominal de producción del equipo de 700 kilogramos, yo necesito 8 equipos. ¿Okay? Con 8 equipos proceso los 5.000 y tengo un excedente porque daría 5.600. La capacidad total nominal de producción del grupo de las cargas, pues básicamente está por encima de lo que quiero producir y eso es lógico porque depende de la capacidad productiva. En este caso, la aproximación, mire que la relación entre lo que quiero procesar y la capacidad, lo que quiero procesar es 5.000 y la capacidad nominal, pues me dice necesito 7.14 máquinas. Y en este caso lo que estamos haciendo es aproximar a al siguiente entero. Al aproximar al siguiente entero, por eso aquí necesitaría 8 equipos. Si necesito 8 equipos, la capacidad de los 8 equipos en producción es 5.600. Si necesito 5.600, si me da 5.600, pues yo solo voy a utilizar los 8 equipos para procesar 5.000. Ahora, como esta carga está desbalanceada, porque son 8 cargas, si son 8 cargas, yo pondría 3 en RS, 3 cargas del mismo tipo en RS. Quiere decir que estoy poniendo 3 cargas monofásicas en paralelo, entre R y S. Tendría que poner 3 cargas en paralelo en ST y van 6. Y lo que quiere decir que entre T y R pondría 2 en paralelo y ahí se nota el desbalance. Porque lo que entrega RS en potencia no es lo mismo que lo que entrega TR.
Ni lo que entrega RS es lo mismo que lo que entrega ST, pero no es lo mismo que lo que entrega TR. Y ahí hay un desbalance, le falta una tercera carga. Debo poner 3 cargas en paralelo entre T y R y logro el balanceo, y a eso se refiere esta condición. Por eso aparece un balanceo. ¿Cuánto es el balanceo? 9. 9 cargas monofásicas fase-fase están implicando realmente 3 cargas trifásicas en configuración delta equivalentes. Eso quiere decir que estas 9 cargas monofásicas fase-fase las puedo interpretar como trifásicas en configuración delta. Y a eso es a lo que me refiero con este caso. Entonces, en este caso puntual, esta impedancia que usted está viendo aquí no representa a 3 cargas trifásicas en configuración delta producto del balanceo. Estratégicamente, usted dirá, pero si representan a 3 cargas trifásicas en delta por el balanceo, ¿por qué están operando a 220? Porque hay una estrategia de convertir esa delta Y, y si la convierto a Y, puedo ver ese grupo de cargas entre R y N como un equivalente en paralelo de esas 3 cargas puestas entre fase y fase. Hacia allá voy. Pero mire que su reto es manejar mucha información. Cuando le digo que su reto es manejar mucha información, los casos de estudio están previstos para 15 equipos y es intencional. En el tercer informe, usted va a modelar, va a identificar carga monofásica fase-fase, carga monofásica fase neutro, carga trifásica configuración Y, carga trifásica en configuración delta. Va a tomar de esas 4 de su caso de estudio, se le va a pedir, ya le estoy contando que le voy a pedir, le estoy contando el informe 3. De esas 4 que les menciono, si quiere se las marco aquí, porque son los 4 tipos de carga que se utilizan. Usted va a sacar modelo individual de cada carga respetando la condición tipo de la carga, monofásica, monofásica, trifásica, trifásica. Y va a tener un caso previsto como estos, donde va a tener una capacidad de producción, donde va a tener una condición nominal, donde va a tener un desperdicio. Y a partir de esa cifra, a usted le toca decir cuántas máquinas voy a necesitar del equipo 1, del equipo 2, del equipo 3, del equipo 4, de acuerdo a la cifra y de acuerdo a la depreciación, el desperdicio, perdón. Ese es el tercer informe. La primera parte del tercer informe tiene que ver con esto, porque me interesa que usted sea capaz de establecer esto, porque intencionalmente el balanceo, usted se da cuenta aquí que le estoy hablando de 5.600 desbalanceados. Esa es la capacidad de procesamiento, 5.600 desbalanceados. Pero como tengo que balancearla, la capacidad de producción cambió a 6.300. 7 por 9. 700 kilogramos por 9 equipos. Y me interesa que usted entienda este dato. Porque lo que estamos diciendo aquí, y es intencional para que aprenda a relacionar el consumo con la producción, como se lo he mencionado, es que como usted va a considerar que el sistema está balanceado, el balanceo se da si las 9 máquinas operan. ¿Ven? Como estamos analizando condición nominal, necesitamos que operen las 9 máquinas para el balanceo. Operar las 9 máquinas para el balanceo implica que cada máquina procesará el 79.33% de su capacidad nominal para que la sumatoria de las 9 cargas dé 5.000. Por eso le digo es intencional, porque entonces ahora, como me vi obligado a balancearlo, obviamente, al verme obligado al balanceo, bajo la condición de operación de la máquina. Eso quiere decir que la máquina, que tiene una capacidad de 5.600 kilovatios máximo para procesar esos 700,
como está procesando menos de 700, y dado que aquí utilizamos un modelo de línea recta para relacionar la producción con el consumo, pues obviamente ya sé que el consumo máximo de la carga obligado por la condición de balanceo es 79.37, la potencia total de cada una de ellas. Eso me puede llevar a una zona donde el factor de potencia sea más reactivo que activo. Y ya ahí estoy siendo inoperante, o sea, ineficiente, porque estoy pagaría por una energía que no se convierte en trabajo útil. Y hacia allá vamos. ¿Sí? Entonces, el tercer informe es cuántos equipos quiere utilizar a partir de condiciones nominales, cómo está entendiendo el desperdicio, ¿sí? Cómo relaciona el valor promedio después del balanceo. Y efectivamente necesitamos que nos diga un modelo eléctrico de la máquina. En este caso, por ahora, es importante sacar una RN individual de esta, una RS individual de esta, una RN individual de esta, una RS individual de esta. Son impedancias. Pero como se da cuenta, hay que balancearla y hay que hacer una representación eléctrica equivalente. Luego hay, en este caso, por ejemplo, si esta carga es monofásica, ya está balanceada. Por eso aparece aquí una configuración Y. Porque lo que quiere decir esto es que al balancearla, debo utilizar tres cargas. Una en RN, una en SN y una TN con esta misma característica eléctrica. Con este factor de potencia. Entonces la potencia trifásica ahora es esta. Y aquí aparecen tres monofásicas, pero realmente es una trifásica equivalente. Y entonces en este caso particular, cuando se pida la impedancia individualmente y se pida la impedancia acumulada, pues la impedancia acumulada es el mismo valor de la impedancia equivalente porque no hay acumulación de cargas. Diferente a lo que sucede aquí. 9 cargas distribuidas uniformemente entre las fases implica que tengo 3 cargas equivalentes en delta. Con esto debo sacar la impedancia RS individual y cuando me pidan la acumulada equivalente o la equivalente total del conjunto, pues debo sacar el equivalente de 3 cargas en paralelo que están puestas entre R y S, que son las mismas 3 cargas que puse entre S y T, que son las mismas 3 cargas que puse entre T y L. Esa sí tiene impedancia acumulada. Esta tiene impedancia acumulada. La individual es la de RN. La acumulada es la que representa estas 5 cargas que son trifásicas en configuración Y. Entonces es como tener 5 Ys en paralelo. Es lo mismo que pasa con esta carga. Son 4 deltas en paralelo. Ese es el tercer informe, ya le conté. Debo enviarle el caso de estudio en este fin de semana. Y a partir de ese caso de estudio, lo último que queda es plantearle las preguntas que ya se las conté. Se rumora, se dice, se malinforma a los nuevos estudiantes de electricidad y electrónica básica con que el profesor Wilson esconde la información, en algunos casos, no en todos. Yo no escondo nada, jóvenes, yo no necesito esconder nada. A mí me interesa que usted aprenda, porque si usted aprende este tema de gestión energética incorporada a su proceso de producción, el primero que gana es usted. Y si gana usted, y si su ejercicio profesional se centra en aplicar lo que aprendió, gana el sector productivo en Colombia. Y si gana el sector productivo en Colombia, gana Sudamérica y Centroamérica. ¿Ve? Y salimos de ese subdesarrollo. Porque es que la única forma de salir del subdesarrollo es haciendo cosas inteligentes. Y para hacer cosas inteligentes hay que aprender cosas que den como resultado cosas inteligentes. Si usted implementa la información,
y sigue desarrollando el tema, porque esto no para. Tampoco esta es una vaina que se soluciona en un mes o en un día. Esto implica años. ¿Sí? Pero si alguien de ustedes diseña una planta de producción, en el diseño de la planta de producción fue inteligente a incorporar profesionales que pensaran en eficiencia operativa, incluidas todas las variables, gana. Ganan todos los que estuvieron involucrados. Ganan los modelos productivos, ganan los modelos eh, de generación. Eso es lo que hacen los países industrializados. Ellos nos llevan muchos años desarrollando tecnología y desarrollando el tema. Por eso a veces se termina convirtiendo en que países como el nuestro no sean capaces de ser competitivos, porque no hemos sido juiciosos, no somos disciplinados, no somos rigurosos en el aprender y en el de ponerlo en práctica, en atrevernos a montar modelos y equivocarnos en los modelos hasta que lleguemos a punto. Esta hoja de Excel nació en algún punto con información que ni siquiera hoy se proyectaba que tuviera. ¿Sí? La gran ventaja de dictar estos cursos es que todos los semestres algo aprendo. Y todos los semestres incorporo el aprendizaje. La teoría, los principios, las leyes son los mismos. Pero cambia. ¿Sí? Tiene sentido cambiar. Esta es una variable importante. Porque esta variable importante, por ejemplo, cuando usted la establece por el balanceo, obviamente está condicionada al aprendizaje del balanceo aquí, que en la realidad el que diseña la instalación eléctrica se preocupa por el balanceo, por garantizarle que en desbalanceo aún así sigue operando su sistema. ¿Ve? Esta cifra está alterada por sumarle cargas a las cargas fase neutro y fase-fase. ¿Ve? Pero esta cifra es importante porque esta cifra lo pone como usuario no regulado. Y en vez de pagar en Colombia hoy una tarifa alrededor de los 700, 800 pesos por kilovatio hora, puede conseguir una buena diferencia en la tarifa. 300 pesos menos. Y ahí empieza usted a ser competitivo, porque si su planta paga una energía 300 pesos menos el kilovatio hora, mire la estimación de consumo que se prevé para esa planta de operación. 32.555. Multiplica esos 32.555 por 700. Eso es lo que creo que mostré en algún punto por aquí. Mire. A 621 estaba en el año 2019 el kilovatio hora en cada uno de los meses. A eso se cerró el precio. Fluctúa. Mire. Es variable. Por eso es un mercado de energía. No es un precio constante. La comercialización lo puede llevar a este precio, por ejemplo. Esto es un nivel 2. Mire la diferencia entre esto y esto, casi 100 pesos. Si se conectan en un nivel 3, pues el precio es menor. ¿Ve? Mire la diferencia, casi 4 millones de pesos. Más de 4 millones de pesos entre estar en usuario no regulado y estar usuario regulado. Y es increíble que con esta información, que la saben todos los que son ingenieros electricistas, o la deben saber, es su obligación saberla, que usted como ingeniero industrial debe saberla porque usted compra electricidad, haya pequeñas y medianas empresas. No les voy a decir que tienen el nivel, la capacidad instalada de este caso, porque posiblemente no. Pero he visto casos en los cuales hay gente que tiene una capacidad de 200 kilovatios y está pagando electricidad a tarifa regulada. Y uno dice, pero ¿qué carajos pasa? ¿Cómo es posible que hayan pequeños industriales con una capacidad de ser usuarios no regulados
y no se hayan salido a ser comercializadores, a ser usuarios no regulados. Por lo menos a tener una diferencia de 100 o de 110 pesos por kilovatio hora. ¿Ve? Y lo sigue viendo. Si usted se va a la zona industrial de Bucaramanga, lo sigue viendo. ¿Ve? Y es responsabilidad de la academia decirles qué información se debe manejar, cuál es la preocupación, cuál es el modelo, cómo pone en práctica lo que ha aprendido. ¿Ok? Bien, en ese punto, modelar esto se va a convertir simplemente en identificar, en que yo puedo identificar tensión, impedancia, corriente. ¿Qué va a suceder? Puedo tener potencia trifásica. Ya lo vio en los casos de estudio del modelo de cargas en Y. Puedo tener potencia trifásica. Puedo analizarlo como un equivalente fase-fase, sí. Pero también puedo analizarlo reconociendo que es un sistema balanceado a partir de hacer una conversión de la delta a la Y a través de esta expresión generalizada. Porque lo que estoy haciendo aquí es diciéndole que como el sistema está balanceado, tomo esta expresión para calcular en un caso donde están todas las impedancias iguales, que es lo que está sucediendo aquí. Por eso esto se ve como ZR cuadrado y aquí se ve como 3 veces ZRS. Porque para que esté balanceado las impedancias son iguales, y si las impedancias son iguales, el equivalente eléctrico que estaría en una configuración Y representando esa carga delta sería 3 veces el valor de la impedancia RS. ¿Qué quiere decir esto? Que una carga trifásica en configuración Y con la misma potencia de consumo de la carga trifásica en configuración delta puede ser conectada al sistema. ¿Cuál es el sistema? La fuente, la instalación total. Y la importancia de interpretar lo que le estoy acabando de decir es que entonces una carga delta la puedo ver como una carga Y si la impedancia de la equivalente Y es la tercera parte de la impedancia RS. Y ya usted aquí, al saber que puede ver esto como que una Y delta la puede ver como una YY, pues automáticamente sabe que lo puede resolver como un equivalente fase neutro, que representaría la tercera parte de la potencia trifásica, o que puede trabajar con la potencia trifásica total y sacar un modelo de impedancia RN o de corriente RN. Es equivalente por una razón, porque eléctricamente lo que pasa con esta máquina Y es exactamente lo mismo que pasa con la máquina en delta. Y lo que pasa exactamente lo mismo, para que pase exactamente lo mismo, el consumo de la potencia activa tiene que ser el mismo. El consumo de la potencia reactiva tiene que ser el mismo. El consumo de la potencia aparente tiene que ser el mismo. El consumo de la potencia activa de RS es la tercera parte de la trifásica. El DST es la tercera parte, el DTR es la tercera parte. Por eso es el balanceo. ¿Ve? Y entonces todo se termina convirtiendo en algo muy sencillo, porque entonces lo que vea como delta, lo paso allí y lo analizo como fase neutro. Lo que vea como delta, esto es una carga, esto puede ser la representación de una carga monofásica fase-fase. Ya voy para allá, ¿ok? Y si es así, al balancearla la voy a ver como una delta, y si la veo como una delta equivalente, la puedo ver como una equivalente y puedo resolver un paralelo RN. Si resuelvo un paralelo RN o resuelvo un modelo RN, la corriente que pasa por aquí es la misma corriente de la línea. En la delta, la corriente de la línea tiene un atraso de 30 grados y una relación de magnitudes de raíz de 3 veces esta corriente. Y entonces la generalidad, dijimos que la corriente de línea era igual a raíz de 3 veces la corriente de fase-fase a menos 30 grados.
Pero si en el modelo fase neutro saco la corriente Rn, que por estar en Y es la misma corriente de línea R, y al conocer la corriente de línea R, puedo conocer la corriente de línea RS. Si conozco la corriente de línea RS, puedo conocer la impedancia. Aunque si ya lo convertí, pues se supone que si multiplico esto por 3, tengo la impedancia. ¿Ve? Y juego con las diferentes rutas para obtener las diferentes variables que quiero. Estos son otros datos de placa porque quiero mostrarles que típicamente se entrega potencia, que se entrega una relación de tensión, que se entrega una relación de corriente dependiendo de cómo se configure la máquina. Hay un factor de potencia, hay una temperatura ambiente. Obviamente esto cambia la condición operativa. ¿Ve? Porque si se superan los 40 grados centígrados en operación, hay afectaciones, hay pérdidas. ¿Ve? ¿Cuándo supero? Esto lo puedo estar superando cuando la máquina opera al 90, 95, 100%. ¿Ve? Fácilmente se puede terminar operando y entonces cambié la eficiencia de la máquina. ¿Ok? Y quiero retomar esto porque esto lo presenté en la carga trifásica. Y estos son los datos cuando fueran en Y. Y quiero aclarar lo siguiente. Esta potencia que está aquí, es la potencia en el eje de la máquina. Eso quiere decir que si yo quiero procesar 2000 kilogramos y de los 2000 kilogramos me dan el dato de la máquina de 15 caballos, 15 kilovatios, perdón. Para obtener ese procesamiento 2000 yo debería utilizar 15. Esta es tensión fase-fase. Y lo interesante de esto es que esta es la corriente de entrada de la máquina. Y entonces, si hacemos un ejercicio, ¿el ejercicio cuál es? Si tomo raíz de 3, sé que la máquina es trifásica, tomo el valor de raíz de 3, lo multiplico por 400, que es la tensión fase-fase, y lo voy a multiplicar por ese 29 porque voy a asumir que es la corriente nominal de la carga de entrada, la de línea. Y me dice que el coseno de phi es 0.9. Multiplico por 0.9. ¿Qué estoy haciendo? Pretendiendo calcular la potencia trifásica de entrada de la máquina. Entonces, cuando utilizo los datos, me dice que requiero 18.082 kilovatios. O sea, 3 kilovatios más se requiere para que usted procese esos 2000 kilogramos. ¿Ok? ¿Qué es lo importante ahí? El motor, por su construcción y por sus características operativas, tiene unas pérdidas permitidas por el material o aceptables por la fabricación. ¿Por qué es pérdidas? Porque usted paga los 18 kilovatios. Tiene que pagar 18 kilovatios y aprovecha 15 kilovatios. Cuando le digo que aprovecha 15 kilovatios, es porque esta cifra que está en el eje es la que está asociada con los 2000 kilogramos que usted quiere procesar. O sea que esto es la energía que está asociada con la producción. Y los 3 kilovatios de diferencia, que es lo que necesita la máquina adicionalmente para garantizar estos 15 kilovatios, y la necesidad es una necesidad constructiva. Esos 3 kilovatios son 3 kilovatios que son energía no asociada con producción. ¿Ve? Pero igual usted tiene que pagarlos. ¿Ok? ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde empieza a ser eficiente? Cuando trata de controlar, primero, que pague gran parte por lo que procesan. Porque si estos 15 kilovatios están asociados con esos 2000 kilogramos de producción, pues de esos 2000 kilogramos de producción, independientemente en la fase que está, usted va a obtener un producto final. De ese producto final va a tener un precio y va a recuperar el pago de los 18. ¿Eh? Porque dentro de su costo, del centro de costos, usted no define el precio del producto por lo que utiliza únicamente en la producción, sino por todo el conjunto.
¿Ve? Entonces, la venta del producto tiene que garantizar que usted tiene la capacidad de pagar por esos 18 kilovatios, no solo por los 15. Cuando esto lo utiliza la mitad, por ejemplo, utiliza 8 kilovatios, con seguridad, y lo que vamos a aprender y lo que le voy a mostrar aquí, es que si quiero utilizar 8 kilovatios, que puede ser más del 50%, es posible que este factor de potencia no esté en punto 9, sino por debajo de punto 9. Si el factor de potencia está por debajo de 0,707, está empezando a ser ineficiente porque consume más reactivo que activo. Es propio y natural del motor. ¿Ok? ¿Ve? Entonces, ahí es donde su ingeniería industrial, combinada con esto, empieza a tener frutos. Porque yo entiendo que usted diga, venga, necesito cumplir con un pedido y hay que poner a procesar 1000 kilogramos. Es que de hecho, su ingeniería está para procesar y producir. Desde su punto de vista de su ingeniería, usted debe llegar y decir, su conocimiento se desarrolla hasta el punto en el cual usted dice, bien, esta planta de producción que procesa, qué sé, 3 toneladas al mes o 3 toneladas a la semana, ya. Yo les muestro cómo llego a esa suposición más adelante, no se preocupe. Eso está más asociado con consumo. Pero yo especulo, recuerde que yo no soy ingeniero industrial, pero especulo que así se pudiera, que mejor dicho, que usted tiene que hacer el siguiente análisis operativo funcional. ¿Ve? Usted tiene que llegar a establecer cuál es la capacidad productiva mínima sin perder. Y entonces la capacidad productiva mínima sin perder es que usted dice, el conjunto, yo, si proceso 3 toneladas, debo procesar 3 toneladas semana o 3 toneladas mes o 20 toneladas semana o 20 toneladas mes, la cifra que sea. Ahí hay un punto de equilibrio, lo que llaman los financieros punto de equilibrio. El punto de equilibrio es, produzco, no gano, pero tampoco pierdo. Y lo hago para sostenerme en el mercado, para que mi producto se siga moviendo. ¿Ve? Y usted debe establecer un punto de equilibrio en la cifra de producción. Cuando usted establece ese punto de equilibrio en la cifra de producción, está estableciendo directa o indirectamente, directa porque lo conoce, indirectamente por desconocimiento, una capacidad operativa del equipo. Y cuando usted establece una capacidad operativa del equipo, automáticamente está estableciendo ineficiencia o eficiencia. Es así, directo. ¿Ve? Entonces, si el punto de equilibrio de la producción de esta máquina está en que usted no puede procesar por debajo del 70%, el 70% sería 1400, ¿eh? Porque si usted procesa en este equipo por debajo de 1400, está perdiendo dinero, quebró el punto de equilibrio y pierde dinero por producción. La pregunta es, ese 70% de operación del equipo le mantiene el costo, le mantiene en la zona de costo cubierto de energético o le produce pérdidas por el uso de la electricidad. Ahí es donde empieza a ser ineficiente. Y resulta que antes de empezar a estudiar la gestión energética, pues este tipo de análisis no se hacía, por lo menos en estos países. ¿Ve? No se hacía análisis operativo, no se establecía el punto de condición de operación. Ahora le estoy hablando de una variable, electricidad. A esta variable, métale lucro cesante, métale desperdicio, depreciación de la máquina, métale mantenimiento, métale estudios de predicción, prevención, operativo, y todo lo que quiera meterle desde el punto de vista de su ingeniería y de la ingeniería que está alrededor de la máquina y del equipo. ¿Ve? Y se dará cuenta que hay una cantidad de variables que usted tiene que aprender a manejar. Su reto al recibir el título de ingeniero industrial o ingeniera industrial, su reto es el manejo de la información.
la interpretación de la información, la toma de decisiones a partir de la información, pero a mí no me crea. Valídelo en la medida en que va terminando su carrera. ¿Ven? Valídelo, compruébelo, verifíquelo en la medida que va terminando su carrera. Indague si quiere un poco por lo que representa el Big Data. ¿Ven? Porque hoy los equipos de medida nos botan una cantidad de información. Esta es una tabla interesante porque aquí hay una variable que es interesante analizar, que es el rendimiento. El rendimiento de la máquina depende de, de los materiales constructivos de ella. ¿Ven? Y lo que quiero destacar es que hay variabilidad de factores de potencia, de construcción. Estos son caballos de vapor y pues el coseno de phi aquí es 0.700, donde la parte real y la parte reactiva son prácticamente iguales, pero también hay buenos factores de potencia, ¿no? Donde la parte resistiva es mucho mayor que la parte reactiva. Y entonces, dentro de los múltiples propósitos que pueda tener esto, es que si usted organiza la producción teniendo en cuenta la afectación de su energético, gana, no solo usted, sino todo el planeta. Modelamos carga trifásica en delta, convirtiéndola Y y así solucionando el problema con un RN. Cuando modelamos monofásica fase-fase, pues ese es esto, RS, una impedancia RS. La carga operativamente está balanceada si opera al 10%. Responde. Que es que operó al 10% de su capacidad eléctrica o su capacidad productiva, porque recuerde que hay el modelo que vamos a analizar, el modelo que relaciona la producción con el consumo o la potencia utilizada en el tiempo. Es una línea recta. Por eso digo que si usted decide que esta máquina opere al 10%, está decidiendo que la máquina que procese el 10%, está decidiendo que la máquina opere al 10% eléctricamente. Y al afirmar eso, en ese caso, si opera al 10%, el factor de potencia es un desastre. Mire. Yo voy a decidir que esto opere al 10%. Mire el factor de potencia. ¿Por qué es un desastre el factor de potencia? Mire la relación entre el consumo que está asociado con producción y el consumo de una electricidad o de una energía que no produce trabajo útil. Mire, si toda la planta operara al 10%, ¿ve? El costo energético, a usted le miden esta variable, no esta, y usted paga, si está pagando 700 pesos por kilovatio hora, ¿ve? Pagará por kilovoltiamperio reactivo usado 750 y lo multiplicarán por esto, no por esto. Y le parece justo pagar 3, 4 veces más o 5, casi 5 veces, póngale 4 veces y pico más, por algo que no produce trabajo. Ese es el impacto que pueda tener cuando yo no hago buena decisión operativa. ¿Ok? Cuando yo hago suposiciones operativas erróneas. Sin contar que, por ejemplo, si dejo esta máquina, que obviamente, aquí lo que va a aparecer, lo que va a suceder, es que usted tiene esta máquina porque eso es lo que requiere. Se lo he planteado y se lo he dicho, creo ya, y se lo voy a seguir diciendo. Desde el punto de vista de confiabilidad, nunca va a comprar una máquina, mínimo compra 2. ¿Okay? Aquí hay una cantidad de información que me la voy a saltar. Bueno, voy a llegar aquí. ¿Okay? Mínimo compra 2. Operativamente el sistema se desbalancea y el que sufre es la fuente y sufren los conductores si están mal seleccionados. Pero si los conductores están bien seleccionados, pues si el ingeniero electricista hizo el trabajo para garantizar que usted opera con las dos, pero está desbalanceado. Se ve pérdidas aquí, se ve pérdidas en el conductor. Las pérdidas en el conductor cuando se diseña por desbalance
no son tan críticas como lo que sí sucede en la fuente, por ejemplo. ¿Ok? Pero esto es lo que termina, cuando conecta una carga fase en fase, esto es lo que ve. La relación algebraica de estas dos tensiones, que son las tensiones que están en la fuente, dan resultado a esta tensión y esa tensión es la que se aplica. Luego usted en esencia tiene un sistema desbalanceado porque no tiene impedancias iguales, ¿ve? Y el desbalance no está en la carga. El desbalance está en el sistema, fuente y conductores, ¿ve? Obviamente cuando hay una sola carga, usted tiene problemas de producción porque si la carga se dañó, paró la producción. Por eso le digo a usted, generalmente le van a decir no ponga uno, ponga más de uno, ¿ve? Esto es lo que tiene. Y esto que está aquí se puede modelar de esta forma. Una corriente, que sería la corriente IDRS, pero estoy trabajando con tensión fase. Y encuentro el modelo de impedancia, porque puedo tener la potencia. Si tengo la potencia y tengo la tensión, tengo la corriente, y si tengo la corriente, tengo la impedancia. Y esa impedancia sería una impedancia RS. ¿Ok? Esto no está bien aquí con RN, es RS equivalente. ¿Vale? Bien. Ahora, si lo balanceo, debo hacer una distribución uniforme de cargas. Y una distribución uniforme de cargas implica que la impedancia, la característica del equipo, debe tener la misma característica en ST y en TR. Si tienen las mismas impedancias, si tienen las mismas magnitudes de tensión, tienen las mismas magnitudes de corriente y está balanceado. 120 grados de fase entre tensión, 120 grados de fase entre corriente, 120 grados entre tensión en secuencia positiva, implica que esto se atrasa. S implica que T se adelanta. 120. Menos 120 más 120. Y lo mismo sucede aquí, teniendo en cuenta, dependiendo de la característica de la carga, porque puede ser una carga RL. Y entonces IDST se tiene que atrasar 120 grados con relación a IDRS y adicionalmente se atrasa el ángulo de la impedancia. IDTR se atrasa con relación a la tensión de TR, el ángulo de la impedancia. Y se adelanta 120 grados con relación a IDRS. Por eso es importante que la carga en delta la resuelva con 10 a 0, con 10 a 45, principalmente. Si no quiere analizar la capacitancia, no la analice, porque pues cargas capacitivas no vamos a usar aquí, pero sí sería importante que haga ese análisis en carga inductiva para que compruebe lo que le acabo de plantear. ¿Ok? El balanceo implica poner dos cargas más, eso es lo que le explicaba. Por confiabilidad operativa, usted siempre va a utilizar dos, mínimo. Ahora, si usted después de un curso como estos no se preocupa por establecer el balance operativo sin que afecte las pérdidas, pues pasó por aquí, pero no aprendió mucho. ¿A qué me refiero? Si esto procesa 1000 y esto procesa 1000 y establece que la eficiencia por producción es el punto de equilibrio de producción, está en 800 kilogramos. ¿Ve? Y si usted después de establecer ese punto de equilibrio de producción no valida si trabajar con el 80% la carga eléctrica es eficiente, es lo que le dije, pasó por aquí pero no aprendió. ¿Ve? Si usted, después de pasar por un curso como estos, decide que esto opere al 100% y que esto opere al 50%, al 20%, al 30%, no aprendió. Porque a pesar de que haya un desbalance aquí, ¿eh? Si usted no trata que operativamente estos dos equipos operan al mismo porcentaje y ese porcentaje de operación no tenga la mayor pérdidas eléctricas,
que eso puede suceder cuando usted dice proceso esto al 100, trabajo esto con el 100% y si necesito que esto opere al 20%, pues lo pongo a operar al 20%. Ahí es ineficiente. ¿Eh? Y la ineficiencia está porque está consumiendo más reactivos aquí que los que puede estar consumiendo en conjunto. ¿Eh? Usted no tiene que aprender todo lo que se está planteando. Usted decide qué aprende de acuerdo a lo que considere que le sirva. ¿Ve? Ahora, si usted en diseño de planta de producción, garantizando la confiabilidad y siendo defensor de la eficiencia, pues haría esto y procuraría que los tres operaran. Obviamente, tendrá que darse cuenta que en algún punto hay que hacer mantenimiento y hay que parar esta máquina y procurará hacerlo de forma programada, donde el menor impacto se dé. ¿Eh? Claro, usted dirá, tengo que preocuparme por la producción, tengo que preocuparme por la eficiencia, tengo que preocuparme por el insumo, tengo que preocuparme por esto, por aquello. Pues es que usted en una planta de producción usted no trabaja solo. Si usted es el dueño de la planta de producción o de la pequeña producción, pues acompáñese, déjese acompañar, busque aliados, asesores. Tenga en cuenta que los asesores tienen que representar valor agregado y los asesores representan valor agregado cuando le hacen recomendaciones útiles. Entiendo que Ingeniería Industrial asesora a alrededor de 144, 150 empresas en la región. ¿Ve? Ahí hay un asesor importante. Es una alianza importante. ¿Ve? Porque pues los académicos se ponen a estudiar ciertas cosas. Ahí hay un gana-gana experimental que hay que hacerlo de la mejor forma posible, con el menor impacto. Pero es la excelente alianza. ¿Ve? Y a un costo no tan alto como contratar a un experto en el tema. ¿Ve? Entonces, cuando usted balancea, ya lo ve como una trifásica en delta equivalente. Nos estamos obligando a hacer múltiplos de 3. Nos estamos obligando a afectar la producción. Porque es lo que le digo, si usted necesita procesar 2.000 kilogramos, los puede procesar con estas 2. Pero por efecto de balanceo, para aprender aquí cómo se afecta la variable consumo, pues obviamente agrego 3. Y miro si afecté significativamente el consumo y si estoy perdiendo plata por el consumo. ¿Ve? Y aquí ya estamos en una delta que la puedo convertir a una Y, como ya lo he planteado. Y si lo convierto como una Y, lo puedo ver como un equivalente fase neutro. Lo analizo como un RN, teniendo en cuenta que esta corriente fase neutro es la misma corriente de la línea, que la corriente de la línea es la misma, como la puede ver aquí. Esta corriente de la línea, mejor dicho, a la corriente de la línea no le importa si la carga está en delta o en Y. Este valor de corriente de línea tiene que ser el mismo para la delta o para la Y, porque la Y representa la delta. Si la corriente de línea en Y no es la misma corriente de línea en delta, no está representando, no hay una equivalencia entre la carga trifásica en delta con la carga trifásica en Y. Luego usted está haciendo otro modelo. No está analizando el caso de estudio de interés. ¿Ve? Eso es un parámetro que es importante. Entonces, si yo lo analizo, ¿por qué es más fácil analizar esto? Porque tengo tensión fase neutro, no tengo que preocuparme por el atraso, el adelanto de la corriente o de la tensión. Ah, pero una vez calcule la corriente de línea, pues puedo calcular la corriente RS y hacer todo el análisis que quiero. ¿Ok? Datos de placa de esta máquina, fase, entre 2 líneas, entre RS, entre ST y entre T y L. Y efectivamente, aquí hay un dato de potencia, pero voy a saltar a una cosa que me parece más interesante para cerrar. No, hice lo mismo. Para que nos hagamos una idea de que el modelo efectivamente es mucho más práctico la solución.
Cuando le digo mucho más práctico la solución, es por esto. Ok. Ok. Bien, a ver. Muy curioso. Perdón por la demora. Bien. A esto es a lo que me refiero. ¿Ok? O sea, la estrategia es balancear cargas fase neutro, balancear cargas fase-fase. Cuando balanceo cargas fase neutro, tengo una equivalente trifásica. Cuando balanceo una delta, una fase-fase, tengo una carga trifásica equivalente en delta. ¿Ok? Y en esencia, lo que tengo es esto. ¿Ven? Entonces, consolido un sistema trifásico tanto en fuente como en cargas. Vuelvo y repito. Esto que está viendo aquí es producto del balanceo de cargas Rn. Fase neutro Rn. Insisto que el balanceo es que la ZRN es la misma ZSN y la misma ZTN. ¿Ok? Esto que está viendo aquí es el balanceo de cargas fase-fase, monofásica, fase-fase. RS igual a RST igual a TR. O sea que esto se obtiene de balancear cargas monofásicas y obtener equivalente trifásico en Y y equivalente trifásico en delta. El hecho de que la delta la pueda ver como una Y me simplifica la matemática para solucionar y encontrar las variables. Y esa es la importancia de que sea balanceado. Porque entonces quiere decir que saco un circuito en el cual tomo Rn, tomo la impedancia Rn de la primera carga, tomo la impedancia Rn de la segunda carga. Si solo tomo eso, esto es lo que voy construyendo. Tenga en cuenta que puedo tener n máquinas. Es decir, imagínense aquí una tercera máquina en Y, porque es trifásica, y una cuarta máquina en delta, porque es trifásica. Entonces eso implicaría que esta que es balanceada, toma Rn. Ahora, supongamos que las cantidades de carga que necesita son 7 para el proceso de producción. ¿Ok? 7 implica que usted pone aquí 2 ZRN iguales en paralelo entre R y N. Está poniendo dos equipos, fase neutro, y está haciendo una distribución uniforme de carga para procurar balancearlo. Alguien dirá, ok, ¿y no es más fácil poner las 7 cargas en Rn? Claro, esa es otra alternativa con un gran desbalance eléctrico. Y al hacer eso, ese desbalance eléctrico hace que las pérdidas se incrementen. ¿Okay? Lo típico en los sistemas eléctricos, el diseño típico de sistemas eléctricos es el que el conductor de R tenga el mismo calibre del conductor de S y el mismo calibre del conductor de T. Simetría, balanceo. Por eso, si tengo 7, pongo 2 en Rn, pongo 2 en Sn, 7, sí, y pongo, perdón, 3 en Rn, 3 en Sn y 1 en Tn. La realidad es que usted podrá operar esas cargas distribuidas uniformemente sin problema, porque el que le diseña
hace eso. Es más, el que le diseña dice, ok, pongo 3 en RN, pongo 2 en SN y pongo 2 en TN. El que le diseña eléctricamente su planta haría eso. Puede hacer eso. Como también puede poner 3, 3 y 1. Desde el punto de vista de operación, 3, 3 y 1 es mayor el desbalance, sí. Que 2, 2, perdón, 3, 2 y 2. Pero aquí lo que usted va a hacer para aprender es 3, 3 y 3. O sea que el balanceo de las 7 cargas que le dio por relacionar la variable de producción con el total a producir, que le dio 7, la aproximó a 7, le pudo haber dado 6,58 y la aproximó a 7. Ahora tendrá que aproximarlo a 9. Y vuelvo y reitero, y perdón por ser reiterativo, pero es importante que lo tenga claro. Se aproxima a 9 con la intención de que usted afecte la eficiencia operativa del equipo y pueda haber ineficiencia. Ese es el propósito intencional. ¿Ok? En la práctica, usted comprará las 7 y el instalador le programa las 7. Habrá gente que le ponga 3 aquí y 1 aquí. ¿Ve? Habrá gente que le ponga 3 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Igual, cuando usted programe la operación, usted puede programar 3 aquí y 1 aquí y deja este desbalanceado. Pero si usted, después de este curso, trata de hacer una operación balanceando las cargas monofásicas en operación, se va a dar cuenta del impacto que pueda tener. ¿Sí? Entonces, necesito 6 máquinas, pues 2, 2 y 2. ¿Eh? Necesito 4 máquinas, pues 2, 1 y 1. ¿Ve? Necesito sacar a mantenimiento una, pues organizo la producción de manera que no se vea tan afectado. ¿Eh? En esencia, entonces, usted va a montar un esquema. 15 equipos con grupos de equipos por la cantidad de producción. Se van a terminar viendo como 15 impedancias equivalentes del grupo y usted ya resolvió un esquema mucho más complejo que este. Porque aquí las 15 cargas están en paralelo. ¿Qué necesita? Que lo que está en delta lo vea como Y para obtener un equivalente RN que pueda poner en paralelo a tensión fase neutra. En el taller 2 resolvió la simplificación, resolvió por técnica análisis de Mayo y encontró las características eléctricas de la carga. Le dieron la impedancia, pero en este caso le van a dar potencia. Tal cual como está descrito en la guía o en el documento de apoyo. Con la potencia, teniendo la tensión, pensando e identificando parámetros, pues usted tendrá que hacer el desarrollo. ¿Por qué le digo que tendrá que hacer el desarrollo? El informe 3 está centrado en que usted caracterice o modele 4 grupos de carga, donde se va a pedir impedancia individual, impedancia equivalente de cada grupo, respetando cada tipo de carga. ¿Ve? Pero para el siguiente informe, que es la estimación del consumo, usted tiene que ser capaz de sacar el modelo de impedancia. ¿Ve? Vamos a aprender a sacar de ese modelo de impedancia una representación más precisa de ella, que es esto. ¿Ve? Y con eso vamos a sacar producción de un mes a partir de la condición de operación. Y vamos a estimar consumo. Ahí está el informe 4. Y como le digo, en el informe 5 yo le proporciono producción mes a mes de un año, consumo mes a mes de un año. Y pues básicamente usted saca línea base, índice de consumo, relación energía versus producción de tiempo y aplica Pareto para ver cuáles son los equipos más ineficientes.
y damos por cerrado el semestre y el aprendizaje. Ok, jóvenes, me comprometo a enviarles el caso este fin de semana. ¿Cuál es el caso? Pues el caso tiene que ser cuánto va a procesar, cuánto debe finalmente producir, nivel de desperdicio, condiciones nominales, número de equipos con características de quién es motor y quién no es motor. Como está planteado en el documento de apoyo, el motor tiene un factor de potencia de 0.8, el no motor tiene un factor de potencia de 0.9. Se le van a dar datos en activa, siempre, en caballos y en kilovatios, y se le van a pedir un comportamiento ahí de impedancias individuales, impedancias grupales, respetando el 4 tipos de carga. Entonces, se le va a pedir de las 15 cargas, decida, escoja una fase neutro, una fase, una trifásica en Y, una trifásica en delta. Balancee, encuentre impedancia individual, encuentre impedancia equivalente cuando es un grupo. Y no sé qué otra cosa se podrá pedir ahí, pero en esencia es eso. Para el siguiente informe les explico, la siguiente semana vamos a explicarle cómo se saca este equivalente, porque este equivalente sí es clave para poder sacar el nuevo modelo de esa impedancia donde esta condición es variable. Como puede ver, hay un rango de variabilidad de cada máquina y ese rango de variabilidad de cada máquina afectará a esta variable y eso es lo que hace que en cada mes usted encuentre un factor de potencia diferente a 0.8, sobre todo a 0.8 en el caso motor. En las cargas de los otros tipos es igual a 0.9, ¿vale? Eso lo empezamos a hacer, el desarrollo de eso lo empezamos a hacer la próxima semana. En el transcurso de esta semana tengo que subirles los requisitos del informe 3. En algún punto vamos a empezar a trabajar en sección de grupos. Pero con el caso enviado, usted puede empezar a montar sus hojas de Excel. ¿Ve? Que es una intención clara para poder procesar datos sin tener que demorarse. ¿Ve? No tiene sentido. Si existen herramientas como estas, pues construyamos los modelos. ¿Ve? Entonces la idea es que usted construya parte de su modelo. En la parte aquí de la base, lo que vamos a construir del modelo es identificar esto, es la siguiente etapa de las 15. Una vez identificamos eso, identificamos esto. Y una vez identificamos esto, pues podemos montar una tabla de consumo para establecer consumo de potencia en un mes, para que sepa cómo se establece consumo. Y la siguiente etapa, pues, es entregarles unas cifras de producción, o sea, sin esto, perdón porque me estoy pasando de tiempo, pero es importante poner en contexto la información. Entonces va a recibir estas dos columnas del caso, ¿ve? Obviamente no tendrá que desarrollar los 12 meses, se lo voy a simplificar más, ¿ve? Pero sí es necesario que desarrolle por lo menos uno bien para que aprenda a hacerlo y pueda replicarlo, porque el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, es decir, si modela enero, modela cualquier mes de consumo como herramienta complementaria para el análisis. ¿Ve? Entonces vaya montando la hoja base, ¿sí? Igual le va a llegar la información que le estoy relacionando. Por eso debo enviárselas este fin de semana para que ustedes puedan con su equipo de trabajo empezar a montar esto. Porque en algún punto usted empezará a poner en contexto la situación. ¿Dónde? Cuando empecemos a calcular esto. Entonces se espera que la hoja de cálculo ya la tenga lista. ¿Ve? De ahí saltamos a lo que le mencioné aquí. Un modelo más aproximado con unas consideraciones. Y de ahí estamos listos para hacer esto. Ahora, ¿por qué cambié la estrategia con relación al semestre pasado? Pues todos los años no son iguales, todos los semestres no son iguales. Se aprende. ¿Qué fue lo que aprendí de los semestres anteriores? Que al hacer usted su propia hoja de cálculo, habían problemas aquí o aquí.
Y entonces, lo que haga en la base y lo que haga el consumo, depende de esta cifra. Entonces, efectivamente estaban aplicando gestión energética sobre datos que obtenían. Pero como habían errores atrás y no se corregían, pues el resultado aquí servía, para el aprendizaje servía. Pero cuando se contrastaban los datos, las decisiones o las interpretaciones de lo que pasaba aquí con lo otro, pues se encontraba que efectivamente no representaba el caso. Por eso hice la modificación.